Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. El maestro se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritar: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron: «Atiéndela, que viene detrás gritando». El maestro contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le dijo: «No está bien darle a los perros el pan de los hijos». Pero la mujer repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen en la mesa de sus amos». Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Una verdadera fe de una persona bien cultivada, bien equilibrada y bien documentada rompe cualquier tipo de esquema que pretendan proponerle. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 5 de agosto, año 2020. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Propuesta del Maestro Jesús de Nazaret. ¿Cómo realizaba el apostolado Jesús de Nazaret? Como muchas veces nos preguntamos cómo realizar la pastoral, cómo orientar una pastoral en una parroquia, en una diócesis, cómo ser esos buenos evangelizadores de la palabra de Dios. Y no personas impositivas, sino cómo ir rompiendo esquemas, abriendo espacios, escuchando personas, respetando maneras muy particulares de pensar, utilizando la prudencia en la manera de decir las cosas, como Jesús de Nazaret supera los convencionalismos de las personas. Aparece una mujer que es de origen cananeo y según el libro del Deuteronomio de la Santa Biblia, las personas cananeas eran consideradas pecadoras y el pecado que se les atribuía era el pecado de la idolatría. Y así aparece en la Santa Biblia. ¿Cómo entonces no entrar en conflicto en manera pastoral? No entrar a decir que yo soy el que tengo la razón, sino aprender a escuchar y sacar una buena conclusión. ¿Cómo tener esa humildad de escuchar y entrar en comunión con los demás? ¿Cómo practicar eso que se llama el ecumenismo en la Iglesia Católica? Jesús de Nazaret escucha a una mujer cananea. Le dice: yo fui enviado a otra cosa. Pero la mujer cananea le dice: usted tiene la razón, Señor. Tiene toda la razón. La misión suya ya sé cuál es. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, le digo mi respuesta y mi manera de parecer. Tiene toda la razón en que yo sea una mujer cananea y tildada como pecadora, pero soy una mujer perseverante, tengo mucha fe, sé con quién estoy hablando. Y Jesús la propone como modelo de fe. ¿Cómo empieza algo turbio, como molestoso,
como que los apóstoles le dicen, pero al menos atiéndala porque está gritando. Al menos dígale, mire, no grite, no dañe el ambiente. Al menos haga algo, le dicen los apóstoles a su maestro. Y el maestro termina proponiéndola como una persona muy buena en la fe. Qué grande es tu fe, dice el maestro, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada la hija de esa mujer. La mujer ha superado como las pruebas de la fe. Uno podría ponerse a pensar según este texto del capítulo 15, según San Mateo, a partir del versículo 21, cómo se pueden superar las posibles debilidades o enfrentamientos de la fe, cómo se prueba la fe de un ser humano y cómo se mete un conflicto allí, cómo se le hacen preguntas a una persona, cómo se le propone y cómo se le dice, usted tiene toda la razón en lo que está diciendo, pero yo también tengo mi respuesta. Es una invitación a tener como una actitud de apertura hacia todas las personas, no cerrarse a la posibilidad, tal como lo está haciendo el Papa Francisco y tal como lo hizo San Juan Pablo II. Dos papas que se han distinguido en esa línea de escuchar al otro. Audi alteram partem, dice como el aforismo latino. En español sería, hay que escuchar a la otra parte también. No solamente tú tienes derecho a hablar, escuchar a los demás, es decir, una disponibilidad a escuchar a las demás personas. Una buena pregunta para la vida de fe de nosotros, para la vida parroquial, para la vida social católica cristiana. ¿Qué tan bueno soy yo para escuchar a las personas que se me acercan? ¿Será que si no piensan igual a mí y si no hacen lo que yo hago, entonces no los escucho? Esa es una buena pregunta. La fe que es auténtica todo lo puede. Y una persona que venía sufriendo tanto con una hija tan enferma implora compasión a otra persona. No le interesa la molestia, no le interesa que sea despreciada. Es decir, no se da por vencida la persona y entra a hablar con Jesús de Nazaret hasta el punto de olvidar su propia imagen, olvidar el qué dirán, porque es un riesgo. En una calle, una cantidad de gente, Jesús se retiró al país de Tiro y de Sidón, dice la Biblia, y allá le apareció una mujer cananea, que aparte de eso le dice hijo de David, como raro que un cananeo le diga hijo de David. Se supone que para decir hijo de David tiene que creer que él es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el que tenía, pero ni pista en un cananeo. Pero lo dice y utiliza ese término para conseguir lo que necesita y conmueve el corazón de Jesús de Nazaret. Es tanto que conmovió al maestro que inmediatamente le dice qué grande es tu fe. Yo me quedaría con esa última frase, qué grande es tu fe. Qué grande es la fe de un ser humano que respeta a los demás, la manera de pensar. Qué grande es la fe de un ser humano cuando no entra a atacar a los demás y a decirle tú estás equivocado. Porque no rezas como yo rezo, ni comulgo como yo comulgo, entonces tú estás mal, estás perdido, no tienes nada que hacer. Es que la guerra no es quien esté como uno, la guerra no es compararse con los demás, el punto no es decirle tú estás mal y yo estoy bien, ese no es el movimiento psicológico, es una mala terapia de pastoral, tratar de creer que el otro es el que anda mal. El Papa Francisco, un 20 de agosto del año 2017, hablaba de este tema y le colocó un sello en esa oportunidad, el verbo perseverar. Ese es un verbo bien interesante para la evangelización, la perseverancia, para la santidad de vida, para lograr lo que se quiere espiritualmente, para el trabajo pastoral. Es un verbo dinámico. El Papa inició su Angelus Regina Coeli diciendo la perseverancia es la base, una mujer que perseveró.
hasta el momento, se aguantó lo que le dijeron, los apóstoles llamaron al maestro, el maestro le contesta un poquito como duro a esa mujer, pero no importa, perseverancia. Y hace que el maestro permanezca admirado, estupefacto por la fe, de una mujer pagana, dijo el Papa. Mujer, qué grande es tu fe, la humildad de ella, la insistencia, la perseverancia. Y el Papa terminó su Ángelus en ese momento diciendo, no hay que desesperarse cuando estemos ante situaciones duras de la vida, situaciones de la fe, situaciones que las personas nos colocan porque nos critican, nos censuran y como que nos sacan de la parroquia, como que el malo es usted y el bueno es el que está allá adentro. Entonces no, hay que, dice el Papa, así con perseverancia y valor sacaremos adelante lo que tenemos que hacer. Bien importante, cómo es una persona de fe que tiene la capacidad de escuchar a los demás, escuchar la otra parte, y como una persona de fe auténtica que puede cualquier cosa con la perseverancia si es una persona de fe. Damos gracias a Dios hoy, 5 de agosto, cuando nos permite recordar la dedicación de la Basílica de Santa María, una basílica que cuenta en la historia desde el concilio de Éfeso en la Iglesia Católica. Ese era el año 431, en que la Madre de Jesús fue proclamada Madre de Dios, y el Papa Sixto III, del año 432, erige en Roma, sobre el monte Esquilino, una basílica dedicada a Santa María, Madre de Dios, basílica que fue llamada Santa María la Mayor. Y de eso se trata hoy, recordar cómo la Iglesia destaca la vida de la Santísima Virgen María y aparece allí una basílica, como hay otras basílicas en Roma bien interesantes, como la de San Pedro, como la de San Juan de Letrán, como la de San Pablo Extramuros. Entonces la Basílica de Santa María la Mayor. Seamos personas de fe con capacidad de escuchar, respetar la manera de pensar de los demás. Eso es importantísimo en nuestra vida espiritual. Bendición, salud para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar.